positivo, que la guerra psicológica lo que persigue es generar un cierto clima, generar unas ciertas condiciones que permitan que afloren todas estas situaciones de patología que permiten agredir hombres y mujeres contra hombres y mujeres, que se genere una especie de caldo de cultivo, un área de caldo de cultivo. ¿Y qué eran sino las guarimbas de febrero a agosto del año 2014? ¿Qué eran sino las barricadas que colocaban en San Cristóbal? Hechos terribles como una persona en una barricada y resultó asesinada su propia madre cuando intentó atravesar esa barricada. ¿Y qué era sino los llamados campamentos de la libertad que instalaron con la anuencia de los alcaldes del municipio Baruta y del municipio Chacao en la plaza Alfredo Sadel de Altamira y en la plaza Alfredo Sadel de las Mercedes, perdón, y en la plaza Altamira? ¿Y qué era sino las instrucciones que colocaban para que se colocaran las guayas para asesinar personas? ¿Y qué era sino la intención de quemar, la intención de destruir, la intención de generar toda esta zozobra y toda esta angustia? Crear el mismo caldo de cultivo que intentaron crear en el año 2002 y les apareció Joao Gobella, que intentaron crear en Yaguno con los francotiradores que asesinaron a personas inocentes, algunas de ellas militantes opositores que se dirigían a la marcha, generar un caldo de cultivo que despierte durmientes criminales, durmientes patológicos. Un caldo de cultivo que permita que un trastorno antisocial de la personalidad o un psicópata, como es el caso de Pérez Venta y Carlos Trejo, pues, como se sienten en libertad, como les dieron la libertad durante la guarimba, de cerrar calles, de agredir personas, de asesinar. Si le dijeron, usted puede colocar guayas y degollar gente, usted puede quemar unidades de transporte público con las personas allá adentro. Si además lo entrevista un canal profundamente antichavista como es el canal NTN 24, y pareciera que ese canal todo fuera un trastorno antisocial de personalidad, porque no se ha atrevido ni siquiera a pedir disculpas porque entrevistaron a Pérez Venta como si fuera un defensor de los derechos humanos en Venezuela. Y esa entrevista a Pérez Venta dio la vuelta al mundo en las redes sociales y todo el mundo señaló, mire, ese es el defensor de los derechos humanos del partido Voluntad Popular, porque en esa época militaba en el partido de Leopoldo López. Es decir, un caldo de cultivo que permita que quien salga a flote sean precisamente los criminales, los asesinos, los psicópatas y los sociópatas. Pero eso genera dolor general en la sociedad venezolana, origina sufrimiento y origina un sufrimiento terrible en familias. Yo quisiera que escucháramos algunos de los testimonios de gente que fue víctima de Pérez Venta, de Carlos Trejo, de degolladores, de asesinos, de piromaníacos, pero sobre todo fue víctima de quienes mandaron a estos criminales.